Mi nombre es Jesús Alejandro Gracia Arzola. Soy parte del equipo 3 del grupo número 1 de la clase de Pensamiento Creativo. Y en esta ocasión les vamos a presentar la unidad 3, la cual es nombrada la creatividad. A nosotros nos toca hablar acerca del capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. Ahorita vamos a iniciar acerca con el capítulo número 7, el cual es Conceptos y Teoría de la Creatividad. Bueno, el primer tema que deberíamos abordar son las 11 definiciones que hay acerca de la creatividad. Y estas pues prácticamente son la capacidad de generar ideas nuevas y valiosas, el proceso de combinar elementos existentes de manera innovadora, la resolución original de problemas, la expresión de pensamientos originales, la capacidad de adaptación a situaciones novedosas, la creación de algo que aporte valor o sea significativo, el proceso que equilibra el pensamiento divergente y convergente, la manifestación del potencial humano en cualquier ámbito, la habilidad de pensar fuera de la caja, la fluidez, flexibilidad y originalidad en las ideas, y finalmente la última definición sería la fusión de imaginación y conocimiento para generar innovación. El siguiente tema que hablaríamos sería pues ¿para qué sirve estudiar la creatividad? Pues principalmente tanto para el desarrollo personal, la innovación en el trabajo, la adaptación al cambio y la resolución al problema. Por ejemplo, si hablamos del desarrollo personal, pues realmente sería fomentando el autoconocimiento y la autoconfianza. Si hablamos de la innovación en el trabajo, pues esto impulsa las soluciones disruptivas en empresas y proyectos. Si hablamos de la adaptación al cambio, pues sería la mejora de la habilidad de enfrentar incertidumbres y desafíos. Y finalmente, hablando de la resolución de problemas, promueve enfoques únicos y efectivos. Lo siguiente sería hablar de los antecedentes del estudio de la creatividad. Pues prácticamente estos antecedentes serían la Edad Clásica, el Renacimiento, el siglo XIX y el siglo XX. Pues en la Edad Clásica pues está asociada con la inspiración divina, donde se dio en Grecia y Roma. Luego en el Renacimiento pues surge la idea de la creatividad como una habilidad humana. En el siglo XIX inicia la relación entre creatividad y psicología, destacando trabajos como los de Galton. En el siglo XX fue el desarrollo de teorías científicas como las de Guilford, de estructura del intelecto, y Torrance, pruebas de creatividad. Bueno, el siguiente tema sería los tipos y niveles en la creatividad. Pues prácticamente como tipos tenemos la creatividad individual, la creatividad grupal, la creatividad técnica y la creatividad artística. La creatividad individual, pues prácticamente son las ideas generadas por una persona. La creatividad grupal, pues son las innovaciones derivadas de trabajo en equipo. La creatividad técnica es la innovación en procesos o herramientas. Y la creatividad artística es la expresión en música, arte, literatura, etc. Los niveles prácticamente son mini, pequeña, gran o pro. La mini es subjetiva o inicial, la pequeña es cotidiana, el nivel gran es el impacto histórico y el nivel pro pues es lo profesional. Pues los principios de la creatividad son estos 5. La creatividad no tiene límites, la diversidad de experiencias fomenta nuevas ideas, el error es parte del proceso creativo, la práctica constante mejora las habilidades creativas y el pensamiento divergente y convergente son complementarios. Ahora hablaremos de la psicología de la creatividad, los cuales serían pues prácticamente se abordan prácticamente los factores cognitivos, los factores emocionales, los factores ambientales y la personalidad creativa. Prácticamente los factores cognitivos son la imaginación, pensamiento lateral o la memoria. En los factores emocionales se habla de la apertura y la motivación intrínseca. Los factores ambientales serían la cultura, el entorno físico y social, prácticamente los alrededores. Y finalmente la personalidad creativa pues trata de la curiosidad, la resiliencia y la independencia. Lo siguiente que se hablará es de la creatividad, la inteligencia, la sabiduría y la imaginación. La creatividad pues prácticamente es la generación de ideas novedosas y valiosas. La inteligencia proporciona las herramientas para evaluar y aplicar estas ideas.
La sabiduría orienta la creatividad hacia objetivos éticos y significativos. Finalmente, la imaginación da forma a las posibilidades antes de que existan. Ahora se preguntarán, pues, ¿qué será mejor, el orden o el desorden para crear? Las ventajas del orden serían prácticamente la claridad, la eficiencia y la reducción de distracciones. Y por otro lado, las ventajas del desorden sería estimular las asociaciones libres y fomenta la innovación. Como conclusión de esta pregunta, pues se podría decir que ambos pueden ser útiles dependiendo del estilo y objetivo del creador. Ahora, ¿cómo se puede evaluar la creatividad? Pues prácticamente podría ser con unas pruebas estándar como las Torrance Test of Creative Thinking, o sus siglas serían TTCT. El siguiente serían los métodos subjetivos, que prácticamente son las opiniones de expertos o pares. Los siguientes serían indicadores de productos, cuál sería la originalidad, la utilidad y el impacto. Después serían las autoevaluaciones, lo cual sería la percepción del propio potencial creativo. Después, finalmente, se utilizarían los métodos alternativos, los cuales serían los análisis de procesos como grabaciones y diarios creativos. Ahora se hablará del capítulo 8, los cuales son los 3 aspectos de la creatividad. Las personas creativas, pues prácticamente tienen como características la curiosidad constante. Pues, ¿cómo se da esto? Pues preguntando, investigando y buscar entender todo de mejor manera. También son de apertura mental, pues aceptan nuevas ideas y puntos de vista. Tienen mucha autonomía, pues tienen iniciativa y trabajan sin depender de otros. La resiliencia, no temen al fracaso y aprenden de los errores. Y finalmente, como otra característica, tienen la pasión, pues se dedican intensamente a sus intereses. Después se hablaría del ámbito de la creación. Estos serían los factores que influyen, tanto el entorno físico, el entorno social, la cultura, los recursos disponibles y los retos del entorno. En el entorno físico, pues hablaría de los espacios abiertos o diseñados para estimular ideas. El entorno social sería la colaboración con personas inspiradoras. En la cultura serían las influencias de valores, creencias y tendencias. En los recursos disponibles serían las herramientas, tiempo y materiales. Finalmente, en los retos del entorno serían los problemas que impulsan la innovación. Después hablaría del producto creativo. Pues prácticamente como características tenemos la originalidad, lo cual es algo único que no se ha hecho antes. El valor, pues, es la relevancia en su contexto para quienes lo utilizan. Y finalmente, el impacto, a cuál es la influencia en su campo o en la vida cotidiana. Ahora, hablando del capítulo 9, el cual trata el proceso creativo, hablaremos de las generalidades del proceso creativo. Las fases del proceso creativo, según Wallace, sería la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. En la preparación consiste en la recolección de información y recursos. La incubación consiste en la reflexión inconsciente sobre el problema. En la fase de iluminación, pues trata precisamente del momento de la idea o la solución. Y en la verificación trata prácticamente de la evaluación y aplicación práctica. Ahora hablaremos de la comparación de varias opiniones, como por ejemplo la opinión 1 del señor Guilford, pues significa que la creatividad como pensamiento divergente genera múltiples soluciones. La segunda opinión que tomamos en cuenta es la de Bono, la cual es la importancia del pensamiento lateral para resolver problemas desde nuevas perspectivas. La opinión 3 de Csikszentmihalyi, pues sería prácticamente la creatividad como interacción entre persona, proceso y entorno social. Y finalmente la opinión 4 de Torrance sería la creatividad medida por fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Tomando en cuenta la comparación de estas opiniones, podemos llegar a una mejor idea de lo que es la creatividad. Y ahora finalmente, pues hablaremos del capítulo número 10, el cual es de las técnicas creativas de mayor generalidad. Se hablaría ahorita de la tormenta de ideas, la cual es una técnica grupal para generar muchas ideas rápidamente sobre un tema. Sus reglas básicas son no criticar ideas sobre televisión, fomentar la cantidad de ideas, construir sobre las ideas de los demás y permitir ideas locas.
Sus usos son prácticamente en la resolución de problemas y la innovación en productos y servicios. Ahora se hablaría de la cinética, que es una técnica para resolver problemas asociando conceptos aparentemente no relacionados. Sus métodos prácticamente son analogías directas, que son una comparación simple entre problemas, las analogías personales, que es experimentar el problema desde la perspectiva de los elementos involucrados, y finalmente el último método sería las analogías simbólicas, los cuales son los usos de metáforas o símbolos. Finalmente se hablaría de la biónica, que es la aplicación de principios de la naturaleza para resolver problemas humanos. Los usos son en la arquitectura, edificios diseñados como panales de abejas, en ingeniería, que podría ser como los aviones inspirados en el vuelo de aves, y finalmente en el diseño se hablaría de las texturas para superficies basadas en pieles animales. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.